Bueno, buenas noches a todas. Espero estén todas muy bien. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de la envidia. Nos van a acompañar en la reflexión de hoy Dianita y Eileen. Esperamos que sea mucha bendición para todas y que, bueno, estemos muy atentas a lo que el Señor hoy tiene para decirnos. Adelante, chicas. Buenas noches a todas, chicas, bendiciones. Esperamos que todas se encuentren muy bien. Como Gaby ya nos había dicho, comentado, vamos a continuar estudiando con el tema de la envidia que ya las chicas dieron una introducción. Entonces vamos a ver otros aspectos sobre este tema, sobre qué más nos dice la palabra del Señor. Entonces vamos a continuar, chicas. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nosotros creamos un concepto en base a un proverbios que nos gustó muchísimo, la manera como explica y de manera comparativa la envidia con algo que vamos a ver aquí. Entonces dice que la envidia es una enemiga silenciosa que vive en el interior de nuestro corazón. Es dolor, enojo y descontento por la felicidad o bendición del otro. Este proverbios está en el capítulo 14, versículo 30, y nos dice que el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Entonces nosotros aquí, como pueden ver, les hicimos poner esta ilustración de la carcoma. Entonces, ¿qué es la carcoma? Es un insecto así pequeñito, así como lo ven, que es un tipo de larvas. Él proviene de las larvas y se alimenta de la madera. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace este animalito? Él, él va excavando y va comiendo la madera, ¿cierto? De la cual se alimenta. Entonces, asimismo, la envidia hacia nuestras vidas, a nuestro corazón. Eh, Va escarbando y va introduciéndose allí, muy cerquita en nuestro corazón, y va comiendo y hasta llegar a nuestros huesos. Entonces, entendemos que de alguna manera la envidia también puede llegar a afectar no solamente nuestra salud mental, sino también física. Eh, Como dice que el corazón apacible es vida de la carne, entendemos que es de bienestar, ¿cierto? Que trae bienestar cuando el corazón es apacible, afable, amable, ¿verdad? Como el Señor desea que sea nuestro corazón. Entonces, hace la comparación que la envidia, a lo contrario de esto, no trae bienestar, sino que afecta nuestra salud y se puede ver afectada de muchas formas, ¿cierto? Entonces debemos tener mucho cuidado, chicas, porque es algo muy sutil realmente que a veces no nos damos cuenta o no alcanzamos a percibirlo, y cuando está allí puede ser muy peligroso. La manera como va afectando nuestra vida, nuestro corazón. Entonces vamos a continuar viendo qué más nos dice la palabra de Dios sobre esto. Con el en adelante. Bueno, buenas noches, Gaby, por favor, la siguiente diapositiva. De acuerdo a este tema, con Dianita estudiábamos que la palabra no solo nos habla acerca de este sentimiento, sino que nos da también una gran advertencia de cuán peligrosa puede llegar a ser este sentimiento. El Señor nos dice en el 10.º mandamiento que no debemos codiciar. Se puede referir a no desear las posesiones de los demás, ya que esto produce división, conflictos y muchas otras cosas que nos alejan de algunos hermanos.
En Romanos 13:13, no sé si alguna de las chicas nos quiere ayudar a leerlo. Nos da el Señor algo al respecto de la envidia. Dice Romanos 13:13. Andemos como debía, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Bueno, aquí en este versículo vemos que el Señor desea que andemos en humildad, no deseando las posesiones de los demás, y Él desea que siempre estemos satisfechos con las bendiciones que Él nos da. En Proverbios 24:1-2, no sé si Lore nos puede ayudar a leerlo. Bueno, yo creo que Lore se fue. Lo leo yo. El Señor en Proverbios 24:1-2 nos dice: no tengamos envidia de los hombres malos ni deseemos estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e inequidad hablan sus labios. O sea que el Señor aquí nos advierte de que no debemos estar con ciertas personas que tienen envidia en su corazón, porque a tal punto que si nos empezamos a juntar con ellos, ellos nos van como impartiendo ese sentimiento hacia nosotros, de tal manera que queremos llegar a ser como ellos y desear todo lo que ellos tienen o otras personas tienen. Eh, Dianita nos va a ayudar en Santiago 3:14-16. Sí, en Santiago, en el capítulo 13, encontramos algo también muy interesante que nos dice la palabra de Dios sobre esto. Nos dice, bueno, lo voy a leer, esos 3 versículos. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces aquí nos dice varias cosas. Nos dice que si en nosotros hay celos amargos, si hay contención, algún tipo de, de ese tipo de problemas en nosotros, digamos, dice que no debemos mentir contra la verdad. O sea, nosotros no podemos pretender decir que tenemos una buena relación con Dios, que estamos bien con los hermanos en comunión, si nosotros está ocurriendo ese tipo de cosas, porque entonces estaríamos mintiendo contra la verdad, ¿cierto? Y, y nuestro Dios es un Dios de verdad. Y dice también que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es sabiduría de Dios. Dice claramente que es una sabiduría terrenal, es una sabiduría carnal. Y dice que también es diabólica, es obra de las tinieblas. Y por ello dice que esta sabiduría no es de Dios, no viene de Dios. Sigue diciendo también que donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que en esta persona que ocurre este sentimiento, o digamos, esta lucha interna de la carne, esta obra de la carne, es cierto, es algo que proviene de las tinieblas, que proviene de nuestro enemigo, y que nosotros
tenemos que, bueno, pedir sabiduría a Dios, pedirle a Dios, pedirle perdón para que esto se echaba en nosotros. Más adelante él sigue, Pablo sigue diciéndonos y haciendo la comparación de lo que es la sabiduría de Dios. Y, y ya menciona qué es lo que proviene de Dios, la sabiduría de lo alto. Cierto que dice cómo debe ser, que debe ser, ¿verdad? Pura, pacífica, amable. Entonces, todo lo contrario. Entonces, esto es un punto más que de pronto en nuestra mente no podría pasar tal vez que este tipo de cosas, que la envidia llegara a ser diabólico. De pronto no lo llegamos a ver ese punto muchas veces, pero el Señor es claro en su palabra y al igual que muchos otros pecados que el Señor menciona en las escrituras en diferentes pasajes, eh, la envidia también es igual de un pecado contra Dios y el Señor desea que que estas cosas no estén en nosotros, sus hijos. Continuemos con la siguiente. Bueno, perdón, Gálatas 5:26, ¿alguien podría colaborarnos con esta cita, por favor? De Gálatas. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Exacto, aquí sigue confirmando la palabra del Señor, como leíamos en anteriores pasajes, que, ¿verdad? Que no nos hagamos vanagloriosos entre nosotros mismos, que la vanidad no nos lleve a tener envidia unos con los otros. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y aquí Pablo pues dice una cantidad de cosas en los versículos anteriores. Dice que si nosotros, él viene hablando en los anteriores versículos de que si nosotros, que los que son de Cristo, ¿verdad? Han crucificado esas cosas en la carne y no deberían existir ese tipo de sentimientos. Entonces, el Señor aquí nos explica claramente que no deben haber ese tipo de sentimientos en nosotros, que somos sus hijos, y que esas cosas, esos pecados, debieron ser crucificados. Fueron crucificados por Cristo. Y debemos seguir, ¿cierto? A nuestro Salvador, su ejemplo, sus pisadas, y desechar este tipo de cosas que no convienen, que son pecados y que ofenden a Dios. Ese versículo, nosotros lo quisimos poner aquí como resaltar y como un recordatorio para todas y que ojalá lo pudiésemos memorizar, aprender. Proverbios 23:17 dice que no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Pero niña, yo quiero aportar algo, como dice Dianita, que ojalá podamos memorizarlo y no solamente memorizarlo, sino que cuando empezarlo a poner en práctica, cuando veamos que empecemos a tener sentimientos así como de envidia, poder recordar este versículo que será de mucha fortaleza cuando estemos sintiendo envidia por alguno. Gaby, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Qué sucede en nuestra mente cuando sentimos envidia? Bueno, ya hicimos, Dianita y yo, como una explicación
de todo lo que sucede en nuestra mente, se produce una serie de procesos cognitivos y emocionales que interactúan en nuestra mente, llegando a afectar nuestro estado de ánimo y nuestra percepción de satisfacción. Esto quiere decir que cuando empezamos a sentir envidia por cierta persona o por cualquier cosa que ella tiene, lo que ya nosotros tenemos ya no nos va a hacer sentir satisfechos, ya lo que, o sea, queremos como tener más y más y, y absolutamente todo lo que cierta persona tiene en su vida. Entonces, aquí, pues, como hemos estado viendo de un gran gigante que atraviesa nuestra mente, aunque se vea muy chiquitico, puede afectar enormemente nuestras vidas. Bueno, chicas, continuando con lo que ocurre en nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra mente? Entonces, en base a lo que leímos en Santiago 3:16, ahí nos dice qué es lo que ocurre. Ahí nos dice qué es lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente cuando tenemos envidia. Entonces, ahí nos dice que recordemos lo que dice que donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Entonces nosotros aquí sacamos como estos puntos en base a eso, ¿ciertos? Los celos amargos, ambición personal, porque cuando cuando ocurre esto en una persona está poniendo sus cosas, está poniendo su mira, ¿cierto?, en cosas materiales. Entonces hay ese tipo de ambición por querer tener aquella que desea, ¿cierto? Y entonces como no lo puede obtener en su momento como desea, siente ese tipo de ambición porque la otra persona ya lo tiene y yo no. Entonces vemos también que hay un pensamiento egoísta también. ¿Por qué? Porque no, no estamos, en cierta forma, no está siendo agradecida con lo que tiene, sino que está viendo más por lo que tiene el otro y que yo no tengo. Entonces, por eso quisimos resaltar estos puntos en este versículo. Eh, este tipo de pensamiento, este tipo de cosas que llegan a nuestra mente, puede, pues claramente se puede ver que esta persona no va a tener tranquilidad, no tiene paz, ¿cierto? Sino que va a tener ese tipo de perturbación, confusión en su mente por querer tener aquello que no tiene. Podemos continuar. Bueno, nosotras, Dianita y yo decidimos tomar el ejemplo de José y sus hermanos, ya que ahí nos habla como un poquito más claro acerca del tema de la envidia y pues todo lo que hicieron los hermanos de José, porque su padre Jacob tenía, como ya todos conocemos la historia, tenía como una preferencia hacia José. Entonces Dianita nos va a dar un pequeño avance. Bueno, chicas, como bueno, la mayoría conoce la historia de José, vamos a recordar a través de estos versículos corticos sobre lo que pasó. Entonces, si alguien tiene Génesis 37:11, por favor. Génesis 37:11. Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en
Cierto, conocemos la historia, una chica nos dio un breve resumen, ¿verdad? La semana anterior, sabemos que él fue, a causa de la envidia de los hermanos, fue, eh, fue vendido por sus hermanos, por ellos, por este sentimiento de envidia que llegó a su corazón. En Hechos 7:9 dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Exacto, aquí nos dice lo que ellos movidos por envidia llegaron a hacer, ¿cierto? Entonces nos dice que la envidia puede llevarnos a hacer actos en contra de nuestro hermano. Claramente es un acto de mala voluntad hacia él. Y esto lo vemos aquí claramente en los hermanos de José. Ellos no tuvieron en cuenta que fuese su hermano, ni el dolor que les causó a su padre, sino que ellos, simplemente movidos por eso que había en su corazón, y lo llevó a hacer eso, y lo vendieron. Pero entonces, en Génesis 42:21, más adelante de esta historia nos dice algo. Bueno, yo tengo el versículo 21. Dice que, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces vemos que más adelante, cuando José está en Egipto, y en el versículo que leímos dice que Dios estaba con él. Pues a pesar de lo que él sufrió en su momento, la angustia que tuvo que haber pasado cuando fue llevado como esclavo, estando en Egipto, el Señor se mostró y se manifestó en él porque tenía un propósito, ¿cierto? Y él llegó a ser gobernador y tener muchas posesiones allá, y con la confianza que se ganó del rey, él llegó a gobernar todo lo que él poseía. Entonces, aquí en esta situación que leímos, los hermanos llegan a él, ¿cierto? Y José no se reveló a ellos inmediatamente porque ellos no lo reconocieron. Entonces quiso José probarlos de alguna manera y les mandó a hacer ciertas cosas y les pidió que fuesen por su hermano menor, y ellos se quedaron presos. Entonces aquí dice que ellos sintieron angustia. Dice que sintieron angustia, que en alguna manera Dios empezó a tratar con ellos en ese momento. Ellos reconocieron que hicieron mal con su hermano y sintieron angustia. En el versículo 28, ¿qué dice el versículo 28? Dice Génesis 42:28. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Bueno, aquí nos dice que ellos se sobresaltó su corazón y se preguntaron qué es esto que le estaba pasando, ¿verdad? Porque Dios estaba probándolos. José estaba probando también
si en verdad se habían arrepentido y por eso aquí en este caso les devolvió el dinero que ellos habían puesto para comprar los alimentos. Entonces el Señor empieza a tratar con estos hombres de esa manera y empieza a tocar su corazón y vemos que una de las cosas que puede pasar es que cuando tenemos envidia, bueno, es que hay angustia en el corazón. Y bueno, aquí vemos que el Señor en su bondad, su misericordia, les permitió que ellos vieran su pecado. Eileen, ¿qué más puedes aportar? Así como decía Dianita, aquí el Señor nos muestra algunas algunas consecuencias negativas de permitir que este sentimiento de envidia entre en nuestra vida. Pero también como lo vemos en Hechos 7:9, que el Señor nunca se apartó de José, a pesar de su situación difícil, Él pudo redimir y transformar esa situación para cumplir un plan grandioso con José, que fue llevarlo a ser gobernador de Egipto y la conciliación con sus hermanos. Entonces el Señor nos muestra, ahí aplicamos lo de la advertencia, que es, es demasiado riesgoso que como cristianas y como cualquier clase de persona, dejar entrar este sentimiento de envidia puede causar mucho daño a ciertas personas. Bueno, entonces nosotros vamos a continuar viendo cómo superar la envidia. Aquí pues quisimos resaltar varios puntos en base a varios versículos bíblicos y vamos a ver el primer punto de qué nos dice el Señor de cómo podemos superar la envidia. Hebreos 13:5. Si alguna chica lo tiene, lo puede leer. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Exacto, aquí nos dice, perdón, Hailey, si continúa. Vale, Dianita. Bueno, como decía el pasaje, dice que no debemos, que nuestras costumbres sean sin avaricia, ¿cierto? Que debemos estar contentos, debemos estar agradecidos con lo que el Señor nos ha provisto. Entonces, cuando nosotros practicamos la gratitud al Señor, nosotros podemos superar esto. Podríamos estar alejando esos malos sentimientos, malos pensamientos negativos a nuestra mente y a nuestro corazón, practicando la gratitud. Otro punto que vemos aquí de cómo superar la envidia lo podemos encontrar en Romanos 13:14. No sé si otra chica nos puede ayudar. De Romanos 13:14. Si no vestiros del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bien, así como dice este versículo, el Señor nos recuerda que para superar cualquier sentimiento de la carne o deseo de la carne, si nos vestimos de Él, pues tendremos como el Señor nos daría como fortaleza para cuando el momento en el que sentimientos así de deseo de la carne quieran atacar, podamos vencerlos.
Primera de Pedro 2:1 también nos dice algo muy importante. Si alguna chica lo obtiene, por favor. Yo lo tengo. Dice así, Primera de Pedro 2:1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Gracias, Lore. Bueno, aquí el versículo empieza diciendo desechando, ¿cierto? Entonces, pensando en el significado como tal de desechar nos da la idea, pues también leyendo otros pasajes que, digamos, relacionan esta palabra da la idea como de despojarse o como de quitarse la ropa, por ejemplo, como quitarse algo, ¿cierto? Entonces, nos dice que debemos desechar toda la malicia, el engaño, las hipocresías, envidias y todas las detracciones. Aquí Pablo, que escribe esto, él nos explica en los anteriores versículos de que él viene hablando de que si somos renacidos, hemos sido renacidos en Cristo, este tipo de cosas no deberían entrar en nuestro corazón, sino que debemos desechar y despojarnos de todo pensamiento negativo. La siguiente cita. Bueno, la siguiente cita es Primera de Pedro 1:25, que como le explicaba Dianita ayer que estábamos estudiando, bueno, en este caso no tiene como nada de acuerdo a esto, pero el Señor hablaba en mi corazón y me decía que si permanecemos en su palabra, es, es más fácil desechar todo este tipo de cosas, de sentimientos que pueden llegar a causar procesos cognitivos en nuestra mente. En la cita dice, la palabra del Señor permanece para siempre. O sea que si permanecemos en el Señor, no hay como nada que nos pueda, no hay nada como que nos pueda tratar de invadirnos para hacerle algún daño a nuestro prójimo. Y 1 Corintios 13:4. Si alguien lo puede leer, por favor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Bueno, este versículo muy conocido por todos, ¿cierto? Sobre lo que es el amor. Nosotros estuvimos pensando y meditando que es la principal o la mayor forma de superar este sentimiento, este pecado, ¿sí? De la manera de Dios, porque nuestro Dios nos enseña lo que es el amor verdadero. Y si el amor de Dios, de Cristo, ha sido derramado en nosotros, debemos vivir, ¿cierto? Y manifestar una vida de amor, amar a su manera. En Corintios, Pablo explica una serie de cosas que estaban sucediendo en aquel entonces en esa iglesia, que habían problemas entre ellos, que había contenciones, y Pablo les da como, bueno, pues como la solución a esto es vivir en amor. Claramente en ellos no estaban manifestando las obras del Señor, sino que estaban manifestando obras de la carne. Y Pablo los amonesta de esta forma y les dice que deben andar y vivir en amor unos con otros. Entonces, si nosotros tenemos amor en nuestro corazón, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones,
debes manifestar y vivir en amor y andar a la manera de Cristo como Él nos ha enseñado y, y todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? Y de esa manera podemos superar y vencer este mal sentimiento, este pecado. Chicas, una de las otras cosas que podemos hacer para superar el sentimiento de la envidia es el orar por un corazón puro y siempre buscar el crecimiento espiritual y fortalecer nuestra relación con el Señor. Ya esta frase la quisimos poner Dianita y yo como para que también reflexionemos acerca de esto y la siguiente frase dice: el Señor desea que podamos evitar a toda costa sentimientos de envidia en nuestro corazón y empecemos a cultivar actitudes de gratitud y contentamiento. Bueno, como la frase lo dice, el Señor anhela que nosotros en nuestro corazón no sembremos este sentimiento, sino que siempre demos gracias por lo que Él nos ha dado, las bendiciones que Él nos da y por las bendiciones que le da a nuestros hermanos o demás personas. No sé si Dianita quiera aportar algo más a la frase. Pues yo pienso que, bueno, la frase, pues la entendemos como muy claro, pero sí, bueno, si alguna de las chicas quiere dar su opinión sobre lo que piensa de ella, lo puede hacer. Sí, cierto, esto es lo que el Señor desea para cada una de nosotras, que empecemos a cultivar, que empecemos a practicar mucho más actitudes de gratitud, que podamos ser intencionales en todo lo que hagamos, que podamos ser agradecidos siempre y estar felices, contentos con lo que tenemos. El Señor también nos dice que debemos gozarnos con lo que se gozan, ¿cierto? Entonces, es una forma en que el Señor nos invita y nos dice que debemos hacer para vivir una vida, ¿cierto?, de gozo con Él eh, y con todos. ¿Alguna chica quiere dar su opinión sobre el Señor pues, pues le ponga en su corazón o quiera opinar sobre lo que piensa sobre la frase? Bueno, a mí me gustaría de pronto comentar que tanto como vimos la reunión pasada como esta, creo que el tema de la envidia va muy ligado con la forma en la que nosotras estamos agradecidas con Dios respecto a la vida. Es decir, muy probablemente si hay lugar en nuestro corazón para sentimientos de envidia, es porque no estamos cultivando la gratitud como deberíamos hacerlo, ¿cierto? Entonces, pues era algo perdón. Y creo que lo describe bastante bien esta frase, porque en la medida en que cultivamos un corazón agradecido, muy probablemente no va a haber tanto lugar para envidia en nuestro corazón. Y obviamente un corazón agradecido realmente se logra es en Dios, porque a pesar de que pues seamos conscientes de que no merecemos nada de lo que tenemos en nuestra vida y todo eso, es realmente el Señor el que nos puede dar la conciencia de cuán valioso es todo lo que hay a nuestro alrededor y que en ocasiones no estamos como disfrutándolo o aprovechándolo mucho como deberíamos. Entonces era como algo en lo que pues yo reflexionaba. Gracias, Gaby. No sé, de pronto niña tenga alguna opinión.
Bueno, pues yo creo que no podemos pasar. Gaby, por favor, a la otra diapositiva. Bueno, chicas, nosotros también quisimos hacer como conclusión unas preguntas como reflexivas. Entonces, si me imagino que amo a mi prójimo, vamos a evaluarnos preguntándonos, por ejemplo, cuán contenta yo estoy de que él o ella haya conseguido lo que yo no fui lo que yo fui incapaz de obtener. Sí, cuán contentas o qué tanto nos alegramos de que mi hermano, mi amigo o mi vecino o cualquier persona haya obtenido algo que yo no, que yo de pronto he luchado por obtener y no lo he podido conseguir. Entonces, esa es una pregunta para reflexionar. Y otra pregunta que también pusimos, ¿puedo honestamente alabar a Dios por su bondad hacia mi prójimo? Entonces, si nosotros nos alegramos, si nosotros en verdad nos alegramos por la bondad y la bendición de Dios, da verdad a mis hermanos, nosotros podemos alabarlo y orar honestamente a Dios. Por lo contrario pienso que no estaríamos siendo honestas con el Señor. Y la última pregunta, ¿te alegras cuando otros reciben bendiciones que tú no has recibido? Sí, es algo similar a la primera. Sí, sí, nosotros nos alegramos cuando nuestro hermano recibe bendiciones. Si en realidad estamos gozándonos y alegrándonos con ellos como el Señor nos dice que debemos hacer, ¿cierto? Entonces, estas preguntas las quisimos poner pues, para que cada una podamos pensar y reflexionar en ellas y, y de esa manera, eh, bueno, ser más honestas con el Señor y, y bueno, ¿alguien quiere agregar algo? Yo pensaba en lo que dice la primera y última pregunta que dice si realmente estamos contentas de ella o él haya conseguido todo lo que yo fui incapaz de hacer, de obtener. Entonces muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero en mi caso, antes de que que el Señor me salvara, bueno, me identifico mucho porque yo era una de las personas bueno, lo voy a poner en mi ejemplo, que realmente decía de boca que el Señor, bueno, sí me alegraba por esa persona de conseguir, pero realmente en mi corazón estaba sintiendo como sentimientos de envidia. Entonces, lo que le decía a Dianita a la que ella es que o realmente me siento contento y estoy amando, o estoy sintiendo envidia, pero no puede ser ambas al mismo tiempo. Y chicas, otra frase pues que yo pude pues leer de una hermana maestra pues que ella pues que pude leer y me gustó mucho la forma como lo dice. Dice, si yo amo a mi prójimo, no debe haber la más mínima pizca de celos porque estaré igual de contenta de que él tenga lo que siempre he deseado, igual que si lo hubiese obtenido yo. Entonces aquí aplica lo que el Señor nos manda hacer. Llorad con los que lloran, gozad con los que se gozan. Y el Señor, cierto, nos manda eso, a que realmente nos estemos contentos, estemos agradecidos y gozosos por las bendiciones y la bondad de Dios, cierto, porque realmente un pecado grande, de verdad, sentir celos por las bendiciones y por la bondad de Dios, por la gracia que el Señor, en su gracia el Señor nos da tantas bendiciones, ¿verdad? Y, y sentirnos mal o que sea, o por lo más mínimo que sea desagrado,
porque por la bendición, la bondad de Dios hacia otro, eso es, es como pecar contra la gracia de Dios. Y entonces, chicas, esto es pues lo que nosotros quisimos concluir y compartir eh, para ampliar más este tema. Eh, Gaby, no sé si las chicas quieren compartir algo más. Bueno, no sé si alguna quisiera agregar algo. Pues yo estaba recordando un pasaje que cada vez que lo leo me llama mucho la atención y está en Salmo 73, que habla un poco, bueno, en este caso está hablando el rey David, creo. Y bueno, el punto es que el salmista dice, pues expresa muy claramente y sinceramente lo que en su corazón está pasando en este momento. Dice el Salmo 73, versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hablando aquí, en el caso de los impíos, aquellos que no creen en Dios. Continúa diciendo en el versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que se despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y es un pasaje que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque aquí el salmista eh, está siendo como muy sincero y está describiendo que en su corazón tenía envidia de los impíos porque ellos habían alcanzado riquezas, habían alcanzado bienes, y ellos no amaban a Dios. Y él, en lugar de eso, eh, aunque había limpiado su corazón, aunque se había santificado, había sido azotado, había sufrido, había sido castigado. Y pensaba en esto porque en ocasiones puede que nosotros nos pase esto. Y tal vez no solamente con los impíos, sino también con aquellos que creen en Dios. Y es el hecho de que vemos como la prosperidad de los demás y nosotros nos miramos frente a ellos y nos comparamos y decimos como que, bueno, yo me esfuerzo, yo amo a Dios, yo hago esto, yo hago lo otro, y probablemente no estoy recibiendo lo que yo quisiera recibir, ¿cierto? Pero es aquí donde el Señor toca nuestro corazón y tal como dice Él, que creo yo que este versículo deberíamos atesorarlo en nuestro corazón y guardarlo ahí, como dice sería el Salmo 73, 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Eh, y es la importancia de acercarnos al altar de Dios, la importancia de llegar a la presencia de Dios y solamente como que mirándonos eh, en esa presencia vamos a poder descubrir realmente el estado de nuestro corazón y qué cosas tenemos que mejorar, entre las cuales puede estar el hecho de que tengamos envidia de, de aquellos que están prosperando y que probablemente son personas no creyentes, que no aman a Dios. Sin embargo, realmente el Señor hace las cosas como Él lo desea y si permite, tal y como en la vida del salmista, que seamos azotados, que seamos castigados, que suframos, que padezcamos diferentes tipos de dolores, es porque esa es su voluntad y por medio de eso nos quiere enseñar.
pero aún así cuando estemos ante su presencia nos vamos a dar cuenta de que el fin de ellos, como dice acá, es de tropezadero, pero el nuestro, como dice muchísimo más adelante, vamos a ser guiados y Él nos recibirá en su gloria. Entonces, pues era algo en lo que yo meditaba y que quería que pensáramos para terminar, que realmente el Señor está ahí, como nos dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada está en la tierra. Y que puede que hacemos muchísimas cosas aquí en nuestra carne y que tal vez no las hayamos conseguido hasta ahora, pero que realmente la envidia no nos va a llevar a ningún buen camino, sino como ya las chicas nos mostraron en distintas partes de la palabra de Dios, realmente es algo que puede causarnos mucho daño a nosotros y también a los que nos rodean. Entonces acerquémonos al altar de Dios, esa es la invitación de hoy, y estando en su presencia, roguémosle que nos muestre en nuestro corazón qué cosas hay por mejorar. Y bueno, esperamos que haya sido de mucha bendición para todas la enseñanza y el mensaje del día de hoy.